Sin más dilación, damos paso al siguiente panel. Bueno, como les comentaba, por supuesto, este congreso se puede celebrar gracias a la ayuda y la colaboración y la confianza de empresas patrocinadoras como las que hoy tengo sentadas conmigo, la empresa Watchword, ESET, Wallis y Videidea. Voy a comenzar dándoos a todos vosotros la bienvenida, gracias. Os iré presentando según vaya dando paso a vuestras ponencias. Miguel, voy a comenzar contigo. Miguel Carrero es VP de Cuentas Estratégicas y Proveedores de Servicios de Seguridad de Watchword Citomic y va a empezar con la ponencia Infraestructura crítica y la necesidad de una aproximación cero trust. Miguel, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Efectivamente, soy Miguel Carrero y yo quería comentar un poquito a alto nivel qué es este entorno de Zero Trust, que parece que a día de hoy todo es Zero Trust en ciberseguridad, ¿no? Y quizás tenemos que ser un poco cínicos con la explosión de ciertos términos de marketing que toman una relevancia tremenda. Quería entrar un poquito más en la profundidad de qué es eso, qué es la relevancia que vemos nosotros al mundo de la aproximación Zero Trust en el endpoint para infraestructuras críticas y haceros un poco una reflexión de cómo lo estamos viendo desde nuestro punto de vista. Pero quería entrar por un concepto más general, por un concepto más a alto nivel de qué es las infraestructuras críticas, por qué es tan crítico desde un punto de vista de ciberseguridad y qué es el Zero Trust como contraposición a unos términos de anglicismo que era el Trust but Verify. Lo primero, ¿qué es infraestructura crítica? Si miramos en Wikipedia, infraestructura crítica es básicamente cualquiera de los activos esenciales para el funcionamiento de la sociedad o la economía en su entorno general. Bueno, evidentemente, como dice la propia palabra, crítico y de una gran relevancia por distintos motivos. ¿Por qué son las infraestructuras críticas algo tan relevante desde un punto de vista de ciberseguridad? Si volvemos a los elementos más básicos de seguridad en general o ciberseguridad en particular, y me vais a permitir que utilice una vez un anglicismo de cuáles son los motivos que están detrás de cualquier ciberataque. Es lo que los americanos denominaban MICE, Money, Ideology, Compromise o Ego. Son 4 vectores financieros, de ideología, incluyendo elementos sociopolíticos, de temas de contrainteligencia y personas que pueden ser comprometidas, o egos de una persona que quiere demostrar que puede hacer algo determinado. Las infraestructuras críticas pueden ser objeto de cualquiera de esos 4 vectores de los motivos de los ataques, con lo cual evidentemente es un elemento absolutamente esencial y que debe tener los niveles más altos de ciberseguridad en particular. Con el elemento particular que distintos de los verticales que están dentro de infraestructura crítica tienen una doble complejidad de los elementos de IT y de los elementos de OT. Y en los elementos de OT podemos hablar desde centrales nucleares, elementos de infraestructuras ferroviarias, elementos bancarios. Ya están los verticales también de tecnologías de la información, de infraestructuras cloud como críticos para el funcionamiento de los países. Todos esos elementos tienen que ser protegidos. Y ahora veremos la aplicación de ese concepto de Zero Trust. ¿Qué es el Zero Trust? El Zero Trust viene como contraposición a lo que comentaba antes del Trust but Verified, que curiosamente, o no tan curiosamente, viene realmente de una expresión rusa y que se puso muy de boga en los Estados Unidos durante la época de la terminación de la Guerra Fría, en las negociaciones entre Reagan y Gorbachev. Reagan lo asumió, ese Trust but Verify, y de alguna manera fue la filosofía en la que por motivos lógicos se utilizó todos los elementos de ciberseguridad. Y digo es por motivos lógicos porque en aquel momento, para mantener la funcionalidad de las tecnologías de la información, no se podía implementar una filosofía de Zero Trust. Se tenía que dar esa confianza y luego verificar. A medida que iba avanzando los tiempos y que hemos visto que el entorno es mucho más comprometido y complejo de lo que veíamos, esa filosofía ha de cambiar. Ya no podemos confiar que algo es benigno y luego lo verificamos. El concepto es completamente opuesto. Solo se ejecuta lo que es fehacientemente clasificado como benigno. Y todo lo demás no se permite la ejecución. Esto que se dice muy fácilmente aquí en una charla, con una mesa y con unas slides, tiene tremendas implicaciones tecnológicas para seguir manteniendo la funcionalidad de los sistemas de IT-OT. Con lo cual esos
cambios de que cualquier compañía, podemos, me incluyo también la nuestra, poner de repente Zero Trust en algo y ya se ha efectuado, tiene muchísimo más calaje tecnológicamente cómo se implementan este tipo de soluciones. Desde un punto de vista del endpoint, de ese elemento final donde se ejecuta una función de IT o de OT, nosotros vemos la implementación del Zero Trust por un modelo por capas diversas en las que una encima de otra te permite finalmente pues, poder decir tengo una aproximación Zero Trust. La primera capa desde un mundo de endpoint es la más tradicional y conocida de firmas de elementos maliciosos, heurísticos, que sabemos que eso es negativo, se detecta y se impide la ejecución de ese elemento. Hay una segunda capa, cada vez más sofisticado, para esos elementos que se llaman del malwareless o fileless attacks, que son elementos que no son malignos como tal, pero en el contexto en que se ejecuta sí lo son. Todas estas tecnologías o herramientas del living of the land, herramientas que son buenas, que están ahí por motivos correctos, pero que utilizados de una manera maliciosa se convierten en un vector de ataque. Hay una tercera capa de tecnologías anti-exploit, entender cuáles son las vulnerabilidades del stack tecnológico que está corriendo en un endpoint o el entorno de ejecución y mirar qué es lo que se está tratando que ataque esos vectores. Una tercera capa de protección en el endpoint. Esas tres capas las podemos ejecutar desde el endpoint. Las siguientes que voy a mencionar ahora requieren de otro tipo de capacidades tecnológicas, bien desde un elemento cloud o desde otro tipo de elementos. El punto 4 lo voy a comentar en mayor profundidad en la siguiente slide, porque para nosotros es absolutamente crítico. Y ahora se llama el Zero Trust Application Services. Nosotros venimos hablando muchos años de ellos en lo que anteriormente también en inglés se denominaba el 100% attestation, la verificación del 100% de los procesos que se van a ejecutar. Encima de ello tenemos ya nuevas tecnologías de análisis de comportamiento analítico que te permiten determinar patrones de comportamiento que no son conocidos, anómalos. Como anómalo no es necesariamente maligno, pero al ser anómalo requiere una función de verificación aún mayor, ¿vale? Y hay una sexta capa ya más tecnológica y de componente humano de la utilización proactiva de los servicios de threat hunting, de ese análisis proactivo de todos los potenciales indicios de ataque que pueda haber en un entorno. Cuando pones esas 6 capas de cebolla conjuntamente, llegas a ese componente del Zero Trust, de la verificación absoluta de todo lo que ocurre antes de la ejecución. Comentaba que esa cuarta capa del Zero Trust Application Service es crítica. Es muy sencillo de explicar. Es simplemente lo que se dice. Es la verificación absoluta de cualquier binario ejecutable que se va a ejecutar. Todo se clasifica, todo se verifica, solo lo que está clasificado como benigno se permite la ejecución. Es mucho más complicado de hacer, pero el concepto es así de radical, si queréis. Para ello hay una serie de implicaciones tecnológicas tremendas, utilizaciones de tecnologías de machine learning, de deep learning, un montón de elementos de utilización de elementos cloud donde puedes combinar telemetrías y aprendizajes de otros entornos. Como dirían en mi tierra, que soy andaluz, tiene mucho peluseo la implementación, pero el concepto como tal es sencillo, hay que implementarlo. Solo desde este punto de ejecutar únicamente lo clasificado como benigno, podemos realmente decir tenemos una aproximación Zero Trust en el endpoint. Esto se complica aún mucho más cuando comentaba elementos de endpoints en los elementos de OT que tienen pues stacks tecnológicos muy particulares, algunos muy anticuados, algunos con capacidades complejas de acceder o no a elementos de nube. Pues bueno, hay una serie de elementos de cómo se ejecuta esto en los componentes de OT, también en estos verticales de infraestructuras críticas. Las buenas noticias, da resultados. Nosotros empezamos a implementarlo, si lo veis, estamos hablando del 2015. En el 2015 nos hablaba de Zero Trust. Zero Trust que empezó hace 2 años y medio, 3, como Zero Trust Access Control, ¿vale? No existía como término, sí existía como concepto. Esa atestación del 100% de los procesos que se van a ejecutar, empezamos a implementarlo en el 2015 y lo que vemos es que evidentemente cada vez tienes un número menor de ataques de malware que realmente rompen tu protección. Y lo hay porque hay esos componentes de realmente verificarlo todo, verificar ataques de malware que no tienen ficheros, que no tienen firmas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que es una
forma muy eficaz de implementar seguridad, que tiene su complejidad, como comentaba antes. Quiero hacer un poco también de énfasis a los servicios de threat hunting, porque hay partes muy grandes que podemos automatizar e implementar en tecnología, pero hay un componente humano del profesional de seguridad que puede trabajar proactivamente, que era esa sexta capa de cebolla de la proactividad para garantizar esa aproximación Zero Trust. Y donde hay también distintos sabores y colores de esos servicios de threat hunting, que es tener personal extremadamente cualificado, pues realmente proactivamente mirando los entornos. Nosotros los determinamos como 3 niveles fundamentales de servicios de threat hunting. El servicio de threat hunting tienes personal mirando en el dark web, entendiendo cuáles son los nuevos vectores de ataque o lo que pudieran ser nuevos vectores de ataque todavía no verificado. Una vez que los tienes detectados y entiendes cuáles son los síntomas de esos vectores de ataque, pues corres ese análisis dentro de tu plataforma de telemetría y detectas lo que pudieran ser elementos incipientes de ataques. Hay un segundo nivel de servicios de threat hunting en el que lo que haces es elementos muy específicos dentro del entorno de un cliente particular o de una compañía o organismo público que pertenece a una infraestructura crítica y donde haces muchos análisis de hipótesis. Haces hipótesis de cuáles pudieran ser los vectores de ataques o qué se pudieran hacer, y en base a eso haces mucho análisis proactivo de esa situación en ese cliente en particular. Y hay un último, que es poner estas capacidades y tecnologías de threat hunting al servicio de los personal de seguridad de operaciones de esas compañías o de los partners, compañías de seguridad que trabajan ahí. Y es facilitar todas estas herramientas de análisis de la información a estos equipos de seguridad. Esos 3 niveles de threat hunting pues dan esas distintas subcapas a esa sexta capa de cebolla de la que hablábamos con anterioridad. Hay que comentar también que para nosotros no todo termina en el endpoint como tal. Hay una ligación tremendamente fuerte entre todos los elementos de seguridad del endpoint y la ejecución de las aplicaciones que se disparan desde ahí. Y entramos mucho en el concepto de la identidad del ser humano, o perfil del ser humano y o perfil del elemento tecnológico que ejecuta algo. La misma función, el mismo ejecutable, el mismo elemento tecnológico ejecutado por un perfil u otro es absolutamente normal, entendido y permitido por el organismo, o todo lo contrario. Ese entrelazado muy ligado entre la identidad, la gestión de las identidades, la gestión de los accesos y privilegios con el mundo del endpoint es absolutamente crítico desde nuestro punto de vista para implementar esa aproximación Zero Trust, porque no puedes apostar Zero Trust donde debería estar realmente garantizado esa ejecución como algo benigno. Nosotros desde WatchGuard Cytomi lo que hacemos es entrelazar esas dos familias de productos y de tecnología de una manera que puedes poner una lógica interrelacionada entre lo que se permite y no ejecutar en los endpoints y los distintos accesos y privilegios y perfiles que van a ejecutar esos elementos. Hay que tener en cuenta que cada vez más en nuestro mundo ejecutamos distintos tipos de aplicaciones más tradicionales en los centros de proceso de datos o aplicaciones desde un mundo cloud o SaaS. Y cómo garantizas que el manejo de privilegios y accesos a esas aplicaciones está securizado es con esas tecnologías de gestión de la identidad y multifactor authentication que, como sabéis, están siendo cada vez demandadas o mandadas como tal para temas desde seguros contra ataques de ciberseguridad como por puras regulaciones de los organismos y los gobiernos dependiendo los entornos más críticos. Entendemos que en sectores de infraestructura crítica elementos de autenticación multifactor es un poco como el valor al soldado, tienen que ser ya una base absolutamente fundamental de la política de seguridad de estas compañías. Por resumir, los principios de Zero Trust son razonablemente sencillas, pero requieren ser adaptados en su totalidad. Un principio fundamental es esa verificación explícita de todo. Y esto es lo que se dice muy fácil y es complicado de implementar, pero se puede implementar. Una política muy exhaustiva del menor privilegio posible. Todos los que trabajamos en este sector sabemos cómo los privilegios de los distintos perfiles, tanto de las personas como de los elementos tecnológicos, de alguna manera
crecen, recrecen y se pierde control de esas organizaciones. Una política exhaustiva del menor privilegio posible para el perfil determinado que tiene que ejecutar unas funciones es absolutamente crítica. Hacía años decíamos, no es si vas a ser comprometido, sino cuándo vas a serlo. Yo creo que ya estamos en el siguiente paso, ya lo ha sido. A lo mejor no ha corrido todavía el exploit, el evento más nocivo de esa situación de compromiso, pero todos tenemos situaciones en nuestro entorno que tenemos que corregir y evitar también los movimientos laterales. Ese es uno de los elementos holísticos de filosofía, de cómo implementas una filosofía a cero trust. Y por terminar, es una aproximación al mundo de la ciberseguridad. Zero Trust no es únicamente un grandioso término de marketing, es toda una filosofía con grandes implicaciones en el mundo del endpoint y del endpoint crítico aún más, que requiere tomar la gestión de identidad como algo absolutamente esencial y perfectamente entrelazado con ese endpoint, y que, por terminar una vez más con una buena nota, lo que sí da son unas mejoras significativas tanto de la eficacia como de la eficiencia de la ciberseguridad en entornos de infraestructura críticas. Y con esto yo creo que con una precisión en el tiempo prácticamente suiza, pues termino mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Gracias por habernos acercado y ampliado el concepto de Zero Trust. Tengo una pregunta para ti. Preguntan, dice, ¿cómo la situación del Zero Trust en las organizaciones españolas? ¿Cómo está? Dice, ¿hay una implementación real de forma general o todavía queda mucho por hacer? Intuyo lo que vas a contestar. Queda mucho por hacer, pero no solo las españolas, en las mundiales también. Yo personalmente acabo de volver a España después de muchísimos años fuera, en una parte muy glamurosa del mundo, Silicon Valley y tal, no hay mucho que envidiar. La implementación Zero Trust yo creo que es un destino donde hay que disfrutar y avanzar en el camino. Ese 000 real radical, yo creo que realmente es el objetivo al que se va, pero no se obtiene en uno. Queda mucho, además es una filosofía que es multidimensional en los distintos elementos de ciberseguridad. Hoy he hablado de endpoint, pero Zero Trust en seguridad para aplicaciones, en seguridad en la parte de SOC, en seguridad del dato, y todas esas dimensiones de la ciberseguridad tienen que avanzar a ese concepto de Zero Trust. Entonces el resumen es, queda mucho por hacer, a la industria en general y a la situación en España en particular. Hay un elemento también cada vez más en la porosidad de la cadena de valor y los manejos de nuestra cadena de provisionamiento, como hemos visto muchos ataques, con lo cual si nosotros implementamos Zero Trust, pero no nuestra cadena de suministro, no tenemos un Zero Trust completo. Entonces, para mí lo importante es interiorizar lo que significa la filosofía y poner un plan de ejecución realista en las distintas dimensiones de seguridad, cómo vamos avanzando en esa dirección y cómo utilizamos las tecnologías y las personas y los procesos que nos llevan a ese punto. Muchísimas gracias.